Listo. Entonces, bueno, pues primero que todo, muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad de presentarles este tema tan bonito para mí, que está en mi corazón. Es el tema de los nemátodos. Los nemátodos son estos animalitos que se ven aquí, este animalito en rojo. Es un parásito y este parásito infecta las raíces de las plantas y por esa razón yo trabajo con ellos. Eh, la idea de esta noche es que les voy a contar primero un poco la parte aplicada, cómo aquí en Holanda se maneja el problema de los nemátodos, de estos parásitos. Y en la otra parte de la charla les voy a contar un poquito lo que yo hago dentro de mi investigación, pues para la gente que es investigadora dentro de Colombia y que de pronto puede utilizar las técnicas o el conocimiento de lo que se está haciendo aquí a nivel de nematología agrícola. Y bueno, pues espero que disfruten y aprendan bastante y aprendamos juntos yo con sus preguntas y demás. Cualquier pregunta que tengan, están los canales abiertos, así que don Ángelo me la transmitirá a mí en algún momento. Así será, José. Muchas gracias. Bueno, entonces, quiero que en este momento todos se cierren un poco los ojos y se imaginen que están saliendo como hacia su jardín o a la finca y están cogiendo una cucharita y dentro de esa cucharita están cogiendo un poco de suelo, ¿sí? En ese poco de suelo hay más o menos 100 gramos de suelo. Quiero que se pongan a imaginarse como cuántos animalitos de estos microscópicos piensan que hay en esos 100 gramos. Hermano, que algunos se imaginarán 1000, 500, 100, pero bueno, los números son bastante elevados. Los números en total pueden haber hasta 20.000 nemátodos por 100 gramos de suelo, por una cucharita de suelo, y pues esos números son increíbles, ¿no? Si uno se pone a imaginar que cuando uno va caminando por el suelo, cada vez que pisa, hay cientos de miles de animalitos que uno está pisando básicamente o se está parándose encima de ellos y uno ni siquiera se entera, ni siquiera ha sabido cómo se llaman. Es algo increíble, ¿no? Bueno, los nemátodos son los animales más abundantes del planeta. Por cada uno de nosotros, por cada ser humano, hay 60 billones de animales. Y este es un mapa que hicieron unos colegas de la Universidad de Suiza, del ETH, y colegas de aquí también de Wageningen, de un instituto que se llama el Instituto de Ecología, y ellos lo que hicieron fue mapear los organismos del suelo, y para sorpresa de ellos, pues se dieron cuenta que la verdad había demasiados nemátodos en todo el mundo, ¿no? Y pues para el tema de nosotros, hoy es Colombia, como se pueden dar cuenta, en los Andes colombianos hay poblaciones que pueden estar exactamente entre los que yo les estaba diciendo, más de 5.000, y pueda llegar casos en los Altos Andes hasta tener aproximadamente 20.000 nemátodos por 100 gramos de suelo. Pero la mayor parte de los nemátodos está en la parte norte del planeta Tierra, pero igual están distribuidos pues en todo el planeta, hay de estos animalitos. Y bueno, pues estos animalitos, como lo ven aquí, son como unas lombricitas, pero no son las lombrices, son más cercanos de hecho a los insectos, porque tienen un esqueleto en la parte de afuera que los protege de muchas cosas. Este animalito que ven aquí es un parásito de planta, es el que estudiamos nosotros. Y nosotros dentro del laboratorio estudiamos principalmente esto de aquí, que son las proteínas que ellos utilizan para entrar dentro de la planta. Pero pues estos animales no todos son así como malitos. Hay unos que tienen otro tipo de funciones. Por ejemplo, aquí tienen un nemátodo que tiene un diente aquí, y este dientecito le sirve para comer. Y este es un nemátodo carnívoro. Entonces este nemátodo está comiéndose otros nematodos y otros animalitos por ahí del suelo que no son tan buenos. Y aquí hay otro nemátodo. Este nemátodo tiene unas modificaciones en los labios, y esas modificaciones en sus labios le permiten, por ejemplo, raspar rocas o suelo para comerse las bacterias que están por ahí. Y pues este es un nemátodo que está también regulando la cantidad de bacterias que hay dentro del suelo. Entonces no imaginen que todos los nemátodos son malos. De hecho, el 99% son buenos, pero hay un porcentaje bajo que hacen daño,
y pues de los que más sabemos, de hecho, son de estos que hacen daño porque pues nos afectan directamente en la producción agrícola y en la producción pecuaria. Eh, ¿En qué sentido nos afectan? Bueno, los nematodos de hecho en estos momentos pueden causar bastantes pérdidas en términos de producción, pero lo más preocupante no es lo que está pasando en estos momentos, sino lo que predicen los modelos epidemiológicos, es decir, la gente que estudia qué es lo que va a pasar en caso de que, por ejemplo, aumente la temperatura 2 grados centígrados o algo así. Esta persona que se llama, que se llama Sarah Gur, que trabaja en la Universidad de Exeter en Inglaterra, ella lo que hizo fue coger 500 patógenos, virus, bacterias, hongos, nematodos, y clasificó de acuerdo con los modelos de dispersión y qué tan rápido se están expandiendo, cómo se van a estar distribuidos esos nematodos dentro de los próximos 50 años. Y pues ella nos pinta un escenario bastante negro porque nos dice, hombre, el número 1 y el número 2 en dispersión en el mundo va a ser dos especies de nemátodo que son bastante complicadas, que se llaman Meloidogyne incógnita y Meloidogyne javanica. Este tipo de nematodos se llaman los nematodos agalladores comúnmente, y van a estar presentes dentro de 30 años en básicamente todos los países del mundo. Y el problema de estos dos tipos de nematodos es que son generalistas, infectan absolutamente todos los cultivos que comemos, frijol, papa, arroz, todo lo que comemos, más las malezas que están junto a estos cultivos. Entonces eso hace su manejo bastante complicado. Pero bueno, esta es la parte difícil, ¿no? Pensar que dentro del futuro tenemos que incrementar nuestra producción agropecuaria para los 3 billones de personas más que va a haber en el mundo, pero tenemos esta presión de patógenos que van a ser un poquito complicado de manejar. Pero además de su parte complicada, ¿no? Pues a mí me fascina el tema de cómo infectan las plantas y cómo hacen este tipo de cosas, porque hacen biológicamente algo muy bonito desde mi punto de vista, ¿no? De investigador, y es este tipo de malformaciones de las raíces que son increíbles, ¿no? Porque parecen unas raíces llenas de tumores, y pues esto no se ve con muchas infecciones. Y todo esto es causado, como les contaba, pues por esta lombricita, que es el nemato. Pero el problema que es el problema más grave, pienso yo, de estas enfermedades es el diagnóstico. Porque como son por debajo del suelo que están causando estos tumores, pues uno no las ve. Y si uno como agrónomo va al campo y ve por ahí una plantica que está como así débil, uno se puede imaginar muchas cosas, que le falta agua, que le falta algún nutriente. Y pues rara vez la verdad escarba y mira a ver qué es lo que tiene la raíz. Y muchas veces son estos nematodos los que están causando este tipo de síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado para las personas que están haciendo extensión, de saber qué tipo de síntomas se vienen con este tipo de infecciones. Esos nódulos normalmente se diferencian de los nódulos nitrificantes porque estos pues abrazan completamente la raíz mientras los otros están por un ladito. ¿Es así? Sí, así es, son completamente diferentes. Fuera de eso, el color es completamente diferente. Y si Marcial abre un nodo nitrificante, generalmente tiene como rojito. Los nódulos de la raíz de esta raíz, pues son muy malos, ¿no? Y también, pues, en síntomas en la parte superior de la planta, pues un nódulo nitrificante te da plantas bastante saludables, mientras que esto te da plantas bastante debiluchas, bastante enfermitas. Sí, señor. Sí, señor. Son diferentes, entonces. Bueno, entonces las pérdidas que producen estos nematodos o estos parásitos pueden llegar hasta alcanzar un 80%. Y este tipo de pérdidas puede venir de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos un cultivo de lechugas que ha sido afectado en esta parte que ustedes ven por una población de nematodos. Obviamente uno, pues, como les dije, uno no sabe mucho hasta que se hace el diagnóstico de verdad, de saber que hay debajo, que lo que se está comiendo estas planticas son nematodos. Otro tipo de afectación que puede tener bastante grave es en la calidad. Por ejemplo, en estas zanahorias están completamente llenas de nematodos.
Y pues esta zanahoria ya no se puede comercializar, ¿no? Toca hacer otro tipo de cosas, otro tipo de procesos. Y algunos granjeros pueden hacer ese tipo de procesos, pues, y algunos no. Entonces, a algunos les toca botar completamente su cosecha cuando está afectada de esta manera. De hecho, por el artículo del Tiempo que apareció con mi trabajo, un productor de zanahoria me escribió y me dijo, oiga, estoy teniendo mucho problema con los nematodos y mandó las fotos y sí, problema grave de nematodos había en ese cultivo. Otra cosa grave que pueden hacer los nematodos es que pueden ser vectores. Hay varios que son vectores de virus, como el virus Y de la papa. Y como son vectores de virus, pues causan daños no directamente, sino indirectamente. Y además de ser vectores, también como son animalitos que están alimentando de la raíz y causan heridas, esas heridas muchas veces pueden facilitar la entrada de otros patógenos, de otros hongos, de otras bacterias, y pues eso hace su manejo bastante complicado. Y una cosa que no tenemos mucho en cuenta es el tema de que muchos de estos nematodos son cuarentena a nivel mundial o en algunos países, ¿no? Y si quieres comercializar, por ejemplo, semillas o si quieren comercializar raíces o tubérculos o bulbos, si estos raíces o tubérculos o bulbos tienen el nematodo que está en cuarentena, pues inmediatamente una vez llega a puerto, ese producto se quema y eso es terrible, ¿no? Pérdida del 100%. Entonces hay que tener cuidado con estos parásitos. Quiero ponerles aquí un ejemplo en este resto de la charla, y este ejemplo lo escogí porque es un cultivo que amamos tanto los holandeses como los colombianos, es el cultivo de la papa, y quiero hablarles de un nemato que afecta principalmente la papa. Aquí les voy a presentar el estilo de vida de este nemato. Es un nemato de quiste. El nematodo agallador tiene un estilo de vida más o menos similar, por eso aquí en el título dice que el ciclo de vida es de los dos. Es similar, pero bueno, les voy a explicar las diferencias también aquí. Entonces, esta es una hembra. El cuerpo de esta hembra es como una piedra. Esa piedra está como llena de huevitos y los huevitos están con esta lombricita por dentro, que es el nematodo, y salen del huevito una vez haya una raíz cerca, que a través de comunicación química le dice al nemato, oiga, estoy aquí, y el nemato dice, uy, tengo comida, entonces se acerca a la raíz, utiliza el nemato de esta estructura que se llama el estilete, y esto es como una agujita que tienen los nematos, y esa aguja le permite penetrar la pared celular y secretar proteínas o entrar proteínas dentro de la célula, las que le permiten dos cosas: modificar la célula y alimentarse de la planta. Entonces, este tipo de nematodos, los nematodos de ciste y agalladores, lo que hacen, por ejemplo, aquí lo que tiene es células gigantes. Esto es un nematodo agallador y es la transformación de una célula. Entonces, los nematodos agalladores cogen una célula y esa célula comienza a expandirse, se vuelve de un tamaño de aproximadamente 500 veces el tamaño normal de una célula, se llena de núcleos porque hay duplicación del núcleo sin que haya división celular, y esa célula se expande y se vuelve gigante. En el caso de los nematodos de agalladores, en el caso de los nematodos de ciste lo que hacen es romper las paredes celulares de muchas células y traen esas 500 células y las unen, y de ahí comienzan a alimentarse y se alimentan durante todo su ciclo de vida de estas células en particular. Entonces, de aquí hasta el momento en el que se alimentan dura aproximadamente 2 días, pero de aquí en adelante, cuando se están alimentando, dura el resto de su ciclo de vida, que puede durar entre 30 y 60 días. Entonces ahí lo que pasa es que el nemato pierde su movimiento, pierde los músculos y se comienza a alimentar mucho, y como se alimenta mucho y no se mueve nada, pues nos pasa como a nosotros cuando no hacemos ejercicio, nos volvemos muy gorditos. Entonces aquí se ve una hembra volviéndose muy gordita, y el macho deja de alimentarse y comienza a buscar a la hembra, y bueno, pues al final termina aquí la hembra intentando transformarse en esto que se llama el quiste, y en el caso de los agalladores se vuelve
la hembra queda dentro de la raicita y se producen los huevitos no dentro de la hembra, sino en una matriz gelatinosa que la depositan en la parte de afuera. Los métodos tradicionales de controlar estos nematodos pues son bastante agresivos. Utilizamos neurotóxicos para evitar que el nematodo se mueva. Ustedes se imaginan lo que es poner un neurotóxico dentro de un suelo, pues es un neurotóxico para un animal, entonces estamos intentando evitar que las neuronas se comuniquen entre sí para dar movimiento y pues ese tipo de comunicación neuronal es conservado dentro de todos los animales. Entonces, el usuario que está poniendo este tipo de neurotóxicos termina también bastante afectado, más toda la fauna que hay dentro del suelo también puede terminar bastante afectada por el uso de estos pesticidas. Y pues estos pesticidas han sido lentamente, han sido prohibidos a nivel mundial, aunque en algunos casos todavía permiten su uso dependiendo de qué tan grave el problema sea y dependiendo de qué tipo de plaga estemos hablando. En Holanda tenemos diferentes tipos de nemátodos, ¿no? Y aquí les pongo unos casos por si alguna vez han escuchado ustedes, pero los que les estaba hablando principalmente, los nemátodos de quiste están en los suelos arcillosos y los nemátodos agalladores están en los suelos arenosos. Lo que quiero decirles es básicamente que dependiendo del tipo de suelo hay diferentes tipos de nemátodo, entonces hay que tenerle cuidado al tipo de suelo con el que tenemos y pues el tipo de cultivo, ¿no? Porque si por ejemplo tienen un cultivo de tulipanes como aquí en Holanda, pues un cultivo de tulipanes puede tener estos tipos de nematodos que se llaman los nematodos de bulbo, que también lo tenemos en Boyacá, en los cultivos de cebolla, que es exactamente la misma especie que es Ditylencos dipsaci. Esa era una pregunta que le iba a hacer. Nosotros Dígame. tenemos problemas aquí con nematodos, pues como usted bien lo dice, pues algunos ya están identificados y tenemos claramente, pues obviamente que en las universidades que tienen facultades de agronomía vienen haciendo unos trabajos interesantísimos en cultivos como plátano, en cultivos como la papa, las hortalizas que usted las acaba de mencionar, incluso la pitaya que nos habló pues el de la Asociación de Pitaya del Valle, pero igual otros cultivos también tienen problemas de nematodos que en muchas ocasiones los daños que causan los nematodos por alguna razón no alcanzan a permitirle al agricultor identificar cuál fue el causante de su pérdida de la cosecha. Entonces terminan de pronto volviendo a reincidir con el mismo cultivo en ese suelo que está infectado por los nematodos y va a ser simplemente periódicamente va a estarle él perdiendo dinero porque el desarrollo del cultivo no va a ser el esperado. Sí, así es. Y el problema de ese tipo de cosas es que las poblaciones van creciendo, ¿no? Entonces, si su merced sigue cultivando constantemente papa y luego papa y otra vez papa y no se dio cuenta el primer año, el segundo año tal vez tampoco, pero al año 10, cuando la población es lo suficientemente grande, pues las afectaciones son bastante graves, ¿no? Ya no estamos hablando del 10% de pérdida, sino del 60, del 70%. Y ya cuando la población es tan grande, ya es extremadamente complicado de controlar. Entonces, por eso hay que estar pendientes. Sí. Entonces, aquí dentro de Holanda, la estrategia de control de nematodos es bueno, es una cosa que se hace con mucha seriedad y viene de diferentes tipos de perspectivas de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es prevención. Y la prevención se maneja desde diferentes tipos y diferentes instituciones. Crear conciencia de la importancia de estos parásitos. Se hacen materiales de cultivo especializados, ¿no? Se controlan las malezas y ahí se tienen que limpiar los equipos y son muy serios en su labor los campesinos haciendo este tipo de cosas de prevención. Hay algo muy importante que como lo que su merced don Ángel estaba mencionando, que es la inventarización o el inventariado de lo que hay, porque si no sabemos lo que hay, pues tampoco sabemos cómo controlarlo, ¿no? Y esto lo hacen aquí también los institutos de investigación
y los institutos de investigación están encargados de hacer este muestreo, de llevar las historias de cada parcela. Tienen historias de 100, 200 años, dependiendo del tipo de suelo, de lo que se cultiva y de los patógenos que hay en el suelo. Se inspecciona constantemente los cultivos, entonces también la labor gubernamental es bastante fuerte. Y como les estaba diciendo, este tipo de inventarización, todo depende del tipo de suelo que exista. Y pues ya una vez haya problemas de nematodos, ya pasamos a otra fase, que es la fase de control. Y esta fase de control, esto se los voy a hablar ahorita dentro del resto de la charla, como qué tipo de cosas están haciendo aquí. Se hacen inundaciones, cultivos trampas, se usan nematicidas en casos extremos, o enmiendas orgánicas. Y esto es algo que es muy clave dentro del manejo de nematodos aquí dentro de Holanda, es la rotación de cultivos. Y para rotación de cultivos, como les estaba diciendo a su merced, se rotan constantemente, se tiene muy presente la secuencia que es necesaria. Entonces se hace estudios muy, muy serios de qué secuencia necesitamos para evitar que estas poblaciones de nematodos crezcan tanto dentro de los suelos. Se seleccionan variedades especiales que sean resistentes. Se tiene en cuenta también el uso de abonos verdes y qué tan frecuente podemos, por ejemplo, poner un cultivo de papa dentro de un terreno. Todo esto hace parte del sistema de control. Ahora les voy a contar un poquito de lo que hace pues como cada parte, como para que haya sí, un imaginario de lo que se está haciendo a nivel holandés en cada. Me Pues están como les preguntando, dijo, doctor José sí, Luis, díganme. me están preguntando que si la técnica es solarización, o sea, voltear el suelo y ponerlo a exposición, en el caso del Valle del Cauca, el Tolima, Sí. los valles del río Magdalena, el río Cauca, eso ayuda a disminuir las poblaciones de nemátodos. Sí, por supuesto que ayuda, claro. Aquí también se utiliza la solarización y se utiliza también, bueno, ahorita les comento un poquito lo que más se está utilizando, pero sí, por supuesto. Cualquier cosa que les ayude, está bien utilizarla, ¿no? También porque en general sirve para más cosas, además de controlar poblaciones de nematos. Bueno, entonces aquí, como les contaba, hay labores, hay institutos que se encargan de hacer el inventariado y estos folleticos de prevención que son fabulosos para el campesinado. Entonces, los folleticos de prevención se los dan al campesino, ¿no? Dice el tipo de cultivo, los síntomas, lo que pueden observar dentro de las raíces, el tipo de pérdidas que se están ocasionando y pues diferentes tipos de manejos que hay para cada cultivo. Pero además de estos folleticos que le llegan absolutamente a todos los campesinos aquí dentro de Holanda, está también demostraciones de campo, y son estaciones experimentales que constantemente, en sitios que hay muchas poblaciones de nematodos muy bien identificadas, allí se hacen experimentos de daños, experimentos de cosecha, y se le demuestra al campesino cómo, bueno, el efecto que tienen estas poblaciones de patógenos, ¿no? Y también se les da al campesino consejos de muestreo, porque no es sencillo en una finca muy grande, ¿no? Usted está hablando del Valle del Cauca, pues son fincas de muchas hectáreas, y hacer un muestreo apropiado para saber cuáles son las poblaciones de nematodos no es tan fácil, porque generalmente estas poblaciones de nematodos se acumulan en partes muy especiales del terreno y no se acumulan en todo el terreno. Entonces hay que saber cómo muestrear muy bien, y aquí hay pues departamentos completos de estadística que se dedican a darle consejo al campesino de cómo hacer los muestreos apropiadamente. Como les conté, entonces, ¿qué tipo de cosas se muestran dentro de los experimentos que se hacen, ¿no? Entonces, este es un campo que está altamente infectado con nemátodos, pero lo que se está intentando con este experimento es hacer diferentes rotaciones de cultivos, y mirar qué tipo de rotación de cultivo le sirve al cultivo que estamos intentando estudiar, que en este caso pues puede ser la papa o
cualquier cultivo que ustedes se imaginen, y lo están rotando con otras 4 cosas, incluyendo abonos verdes, incluyendo dejar el cultivo descansar un tiempo, dejar descansar el suelo un tiempo, y pues con varias repeticiones para mirar de verdad si alguno de estos tipos de rotaciones nos va a servir, qué tan periódico debe ser la rotación y bueno, pues al final tener una idea de cómo manejar el problema. Como les conté, pues el problema de los nematodos aquí en la papa es bastante grave, ¿no? Esta es una estación experimental aquí en el norte de Holanda y aquí lo que se hizo fue, se dejó sin manejar esta parte, donde le estoy mostrando aquí con el láser, se dejó sin manejar esta parte del cultivo y pues los daños que se ven pues, es muy obvio, ¿no? Son daños extremadamente graves porque esto es más del 80% de pérdidas si uno deja así este cultivo. Entonces, esto no es llegar a este punto de poblaciones dentro del suelo, eso no es recomendable absolutamente para nadie, porque ya allí... Se quiebra uno. Sí, ahí ya estamos en problemas muy graves de manejo y pues es mejor no llegar allí. Entonces, por eso es importante todas las fases anteriores que les estaba hablando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema son los nematodos de quiste, que son Globodera rostoquiensis y Globodera pálida. También es muy común en Boyacá, en Pasto, ver este tipo de problemas, el nematodo dorado de la papa. Y pues lo que se ven son estos, los quistes, que son las hembras que están llenas de huevitos. Y el problema de este tipo de nematodos, que son estas hembras, es que son como piedritas, como les había dicho, y tenemos en campo estudios que nos muestran que duran más de 30 años estas hembras sin que haya huésped, es decir, sin que ni siquiera esté la papita. ¿Eso qué quiere decir? Que si su merced piensa en un programa de rotación para su cultivo y dice, bueno, voy a dejarlo tranquilo, que no va a cultivar papa durante 5 años, pues no es suficiente dejarlo tranquilo durante 5 años porque las hembritas están por ahí listas para el momento en el que usted ponga su papita en ese cultivo. Eso es bien importante, doctor José, doctor José Luis, porque muchas veces nosotros tenemos pues culturalmente utilizamos ese tiempo de descanso que le dejamos a digamos que a los predios, a los lotes, pensando que con eso bajamos las poblaciones, no solamente de nematos, también incluso en otras plagas que podamos tener, o bacterias o hongos que podamos tener en el lote. Entonces siempre estamos pensando que con dejar un tiempo, descansar el lote, decimos nosotros los que trabajamos el campo, pues creemos que con eso es suficiente. Y usted ya nos está demostrando aquí claramente que no necesariamente con eso logramos bajar esas poblaciones. No, no necesariamente y depende del nemato, obviamente, don Ángelo. Hay nematodos que sí, obviamente los puedes controlar de esa manera, pero si tienes un nemato como este tan agresivo y con estas estructuras de resistencia es muy complicado. Es muy, muy complicado. Dentro del laboratorio, esto es lo que yo le digo de sumergir el campo. Dentro del laboratorio nosotros tenemos nematodos de más de 80 años que todavía estamos probando a ver si todavía salen huevitos y todavía salen huevitos de ahí, o sea, todavía la población está completamente viva. Y eso es complicado, ¿no? Desde el punto de vista agrícola. Entonces, en Holanda, ¿qué se ha hecho históricamente, no? Históricamente en Holanda se comenzó a cambiar la frecuencia de los cultivos en el año de 1943. Se desarrollaron los gases después de la Segunda Guerra Mundial, los gases fumigantes en el año del 67, y esto pues para evitar que crecieran los quistes en la tierra. Luego se desarrollaron los neurotóxicos, estos nematostáticos que, como les digo, evita que el nemato tenga movimiento dentro de la tierra. Eso fue en el año 75. Luego, bueno, luego no, pero durante todo este periodo también se han entendido mejor cómo funcionan los genes de resistencia. Por ejemplo, en la papa, en el año 52 se hizo el primer genotipado del primer gen de resistencia. Y en el año de 1962 comienza Holanda a producir las primeras variedades resistentes contra el ataque de los nematodos. Y lo último que se ha estado haciendo es, de hecho, utilizar las mismas papas
como cultivos trampas. ¿Y eso qué quiere decir? Que utilizan un cultivo de papa, no lo dejan desarrollar completamente, no lo dejan llegar a tubérculo y lo arrancan antes de que sea tubérculo, lo arrancan, ese cultivo de papa está lleno de nematodos y eso es para disminuir la población que hay en el suelo. Como cultivo trampa. O sea, lo utilizan como cultivo trampa. Así es, se utiliza como cultivo trampa, pero es papa, entonces puede ser costoso dependiendo del tipo de manejo que se le dé, pero aquí Holanda produce mucha papa de semilla, entonces es un cultivo bastante rentable para ellos y así lo manejan. No lo manejan así los que producen para consumo, pero los que producen para semilla así manejan al cultivo. Bueno, también hay otro tipo de cultivos trampas. Esta es una especie latinoamericana que da bastante buen resultado como cultivo trampa, porque no solo está atrayendo a los nematodos, sino también tiene un compuesto químico que sirve para eliminar un poco las poblaciones que quedan dentro del suelo. Entonces es un cultivo bastante interesante. Si alguno lo quiere mirar para sus nematodos particulares, puede funcionar. Una pregunta que me nace ahí. Entonces, Dígame. por decir algo, yo siembro este cultivo, atraigo lo que hay en el suelo y además incorporo, por decir algo, las hojas y bajo las poblaciones en un porcentaje alto, o no hay necesidad de incorporar las hojas. No, generalmente se arranca la planta completamente porque generalmente el nematodo está allí, ¿no? Dentro de las raíces, se arranca la planta y lo que se hace es compostaje para matar a los juveniles, es decir, a los nematoditos que parecen lombricitas. Perfecto. Eso es lo que se hace aquí. Se composta y luego se incorpora, pero no se deja sobre el suelo. Perfecto, muy bien. Y como les estaba mostrando también, como les estaba diciendo, también se utiliza la papa. Esto sí es un cultivo de papa. Y esto es el cultivo trampa. Entonces cultivaron la papa. Después de un tiempo pusieron las papitas aquí. Y bueno, después de un tiempo pasa otra vez la cultivadora, saca todas las plantas, hacen compostaje, nuevamente reincorporan al suelo y así intentan bajar las poblaciones de nematos. Cuando eso es económicamente rentable, lo hacen así. Otro tipo de manejo que se puede hacer en Holanda y pues que en los Andes colombianos es imposible, pero tal vez en el valle o en otras regiones, en la costa, en el Meta, se puede hacer este tipo de manejos, se puede pensar este tipo de manejos, se hacen inundaciones, inundaciones de los campos completos. Esto lo hacen tanto para el cultivo de las papas como para el cultivo de los bulbos, pero principalmente en el cultivo de las papas, de la semilla de papa. Esto es bastante costoso, ¿no? Porque pues tienes que tener mucha agua y fuera de eso tu cultivo tiene que quedar por lo menos 2 meses bajo inundación completa para que haya control de las poblaciones de nematos. Pero pues si el cultivo es altamente rentable, esto es lo que están haciendo los cultivadores. Otro tipo de cosas que se están haciendo es la desinfección anaeróbica, ¿no? Entonces se corta el material verde, se pone sobre el suelo, se tapa con plástico y se deja que se pudra, básicamente, y eso también afecta, se producen bastantes químicos que afectan a las poblaciones de nematodos y eso reduce las poblaciones de nematodos. Y pues bueno, eso es más o menos lo que se hace, pero todo eso se hace con un componente científico y con un componente de extensión bastante fuerte. Entonces, dentro de cada terreno de Holanda se sabe exactamente la historia durante los últimos, como les estaba diciendo, 100, 200 años de lo que se ha cultivado y de lo que tiene el campesino planeado cultivar durante sus siguientes cosechas. Entonces, el suelo y el tipo de suelo es el punto de partida. Se sabe perfectamente el tipo de suelo, se sabe qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y el campesino puede decir, bueno, este año voy a cultivar papa y la voy a cultivar en este pedacito de terreno que es mío o en este pedacito de terreno que es mío. ¿Qué le puedo poner ahí? Entonces entra dentro de los sitios web de las instituciones de investigación y las instituciones de investigación le dice, vea, para esa parcela en particular,
hay tales problemas de nematodos o estas son las poblaciones que hemos detectado allí. Para estas poblaciones de nematodos les aconsejamos una de estas variedades de papa si lo va a sembrar en este tipo de suelo. Y pues eso es una ventaja gigante, pienso yo, del campesinado holandés, que tiene acceso a este tipo de información, ¿no? Que es información que integra la investigación básica, la investigación aplicada, y pues el campesino puede tomar sus decisiones. Entonces, a nivel de la granja, ¿qué se puede hacer para la gente que nos está mirando, ¿no? Que son campesinos y tienen problemas? Entonces, fundamental es la higiene de la maquinaria y el material vegetal. Se debe tener mucho cuidado con las técnicas de muestreo, y pues esto sí les toca junto con las entidades nacionales o locales, definir este tipo de técnicas de muestreo para saber que están haciendo las técnicas de muestreo bien dentro de sus fincas. Se debe hacer fuerte determinación de especies, ¿no? Como don Ángel lo estaba mencionando, algunas universidades lo hacen, pero yo sé que hay muchos sitios en Colombia en los que está subdiagnosticado este tipo de problemas. Y se debe tener en cuenta si hay variedades resistentes, hacer rotación si es necesario, y pues yo siempre pienso es necesario tener en cuenta qué tan frecuente vamos a tener los cultivos en un sitio. Se deben controlar obviamente las malezas o los huéspedes alternativos, y pues ya si hay problemas, si los análisis de suelos y de enfermedades dicen, oiga, necesitamos controlar los nematodos, pues hay que meter cultivos trampa, si se puede de pronto hacer inundación, y pues lo último que se debe hacer es utilizar nematicidas, pero si se necesitan hay que utilizar nematicidas, por ejemplo, de tipo granular para evitar que haya reproducción de estos parásitos dentro de las plantas. Entonces, la otra alternativa que tiene el cultivador, y eso es más lo que hacemos nosotros dentro de la academia, es, por ejemplo, buscar resistencias y buscar y entender cómo funcionan estas resistencias. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos contra este nemato de la papa una resistencia que es de un solo gen, que se llama resistencia monogénica, que es la resistencia H1. Entonces, ¿qué es la resistencia? Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos el patógeno, que es el nemato, está intentando entrar a la planta, pero la planta tiene un candado, ¿no? Y ese candado no se abre con este nemato y con la llave que tiene este nemato. Y como no se abre, pues el nemato necesita obligatoriamente la planta viva para vivir, y pues como la planta no se la da, no le da la célula, entonces el nemato muere al final. Esa es la resistencia. Pero el problema con este tipo de resistencia es que muchas veces los nematos encuentran la llave, porque dentro de las poblaciones, pues ustedes saben, hay mucha variedad, y el nemato que tenga la llave y pueda abrir ese candado, pues es muy feliz porque se puede comer la papa, y ahí grave porque se rompió la resistencia, llamamos nosotros dentro del laboratorio. Entonces, hay diferentes tipos de resistencia, ¿no? Las que le estaba contando ahorita, que es la de la llave, básicamente funciona así. Hay una proteína de la planta que detecta una proteína del animal, del nemato, y en el momento de que hay esa detección, la planta básicamente lo que hace es mandar una señal y decirle a la célula, muérase. Cuando la célula se muere, este nemato no puede alimentarse más, y como no puede alimentarse más, pues el nemato también se muere. El problema, como lo estaba diciendo ahorita, es que es fácil de romper por las poblaciones que se vuelven virulentas, se llama, y que es específica a algunos tipos de nematos, o sea, no sirve para todos los tipos de nematos. Entonces, nosotros desde la academia y lo que ha sido mi trabajo durante los últimos 8 años tal vez, es intentar buscar resistencias que duren más y que nos sirvan para más tipos de nematos. Entonces, este tipo de resistencias, por ejemplo, quiero que imaginen ustedes que es como en su casa, que tienen una cámara que está monitoreando, por ejemplo, la ruptura de sus vidrios, ¿sí? Y estas cámaras le están mandando una alarma, una señal de alarma a la central de policía, y la central de policía llega y dice, uy, nos están atacando, hay que evitar este ataque. Entonces, estas cámaras lo que están detectando es la ruptura de la pared, y no directamente al nemato, sino los fragmentos de esta ruptura de la pared.
Y este tipo de resistencia se piensa que es muy buena porque va a ser buena contra muchos nematodos y va a durar mucho en el tiempo, ¿no? Esto es lo que dice la teoría. Ahora, en términos de lo que es de verdad el cuide del asunto, ¿no? Los nematodos causan daño celular en diferentes puntos. Aquí estaban ustedes viendo una imagen microscópica del nematodo con su estilete, que es esta agujita que les dije que le sirve para romper la pared celular. Y mientras está migrando el nematodo, es decir, está intentando encontrar la célula de la cual se va a alimentar, el nematodo simplemente está rompiendo todas las células, como lo ven aquí, están expandiendo, rompiendo, intentando ingresar. Y al final llegan a un sitio en el que se van a alimentar. Este sitio se llama el complejo celular, el complejo de alimentación celular. Y este tipo de complejo de alimentación celular, en el caso de los nematodos de quiste, de los que les he estado hablando la mayor parte del tiempo, se produce por este tipo de rupturas de las paredes que es de una manera localizada. Es decir, la primera célula que se la come el nematodo le dice, comienza con la inserción del estilete, y a través de las proteínas que está liberando el nematodo se rompe esta pared que está comunicando a la otra célula y así sucesivamente va uniendo muchas células de las cuales se va a alimentar. Se vuelve esta estructura especializada, la estructura de la cual el animalito se alimenta durante aproximadamente 4 o 6 semanas de vida. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cámaras que están en teoría percibiendo estas rupturas localizadas de la pared celular? Pues lo que hemos hecho nosotros dentro del laboratorio es estudiar un tipo especial de estas cámaras que se llaman los PERCs, que ni siquiera les voy a decir el nombre porque es completamente irrelevante. Este tipo de receptores, que son las camaritas estas, cuando nosotros las quitamos del sistema de monitoreo, hacemos un mutante que no tiene estas camaritas, esta planta se vuelve extremadamente susceptible, es decir, 2 veces más susceptible que la planta que tiene solo una camarita, que es la planta de control, que es con la que generalmente trabajamos. Pero lo más interesante de esto es que si ponemos muchas cámaras, es decir, hacemos un mutante que tenga no solo una, sino 2, 3, 4, 500 cámaras, lo que hacemos es que esta planta se vuelva casi completamente resistente a la infección de nematodos. Y eso es un tema pues que es bastante atractivo, no solo desde el punto de vista de la academia, sino también para las compañías que están intentando producir semillas y como ustedes saben, o bueno, no sé si saben, pero bueno, me imagino que algunos saben y otros no saben, pero entonces les cuento que Holanda es uno de los principales productores de semilla a nivel mundial. Están las compañías número 1, 2, 3, 4 de producción vegetal, de producción de semilla vegetal. Entonces son bastante fuertes en producción de semilla y este tipo de genotipos les interesa mucho porque son pues resistentes a los nematos. Y nosotros desde la academia, ¿cómo lo estudiamos? Entonces, esto más para la persona que está escuchando desde el punto de vista académico, oiga, ¿y este man qué más está haciendo allá en Holanda? Entonces, ¿cómo estudiamos este tipo de receptores? Entonces, cogemos esta plantica que es muy susceptible, que se vuelve 2 veces más susceptible, y analizamos todas las moléculas de RNA, de ARN, que están en el interior de las células, y estamos mirando qué está pasando al interior de las células en el momento en el que el nematodo está haciendo todo el daño celular, es decir, después de 6 horas, de 12, 48, 72, 24 horas, y nos enfocamos en los genes que son regulados diferencialmente en las etapas en las que hay mayor daño celular, porque es al final donde pensamos que estas camaritas están funcionando. Y en esas etapas lo que encontramos son muy sencillo porque son simplemente 2 genes. Un gen se llama DLO1, no importa para la mayor parte del público que es DLO1, y otro gen que es una oxidorreductasa. Pero lo que es interesante de DLO1 es que hay otro grupo que ha trabajado ya mucho con este gen y lo que han demostrado es que cuando quitan ese gen de la planta, esta planta se vuelve casi completamente resistente a un oomiceto. Un oomiceto como este oomiceto se llama Hialoperonospora parasítica. Y pues un oomiceto que es muy conocido para nosotros es
es la fitóftora en la papa, ¿no? Sí, Entonces, si hay un mutante de ese gen, esa planta se vuelve casi completamente resistente. Y el DLO1, cuando lo ponen en esta planta que es básicamente resistente, si lo ponen en esa planta que es básicamente resistente, se vuelve una planta susceptible. Entonces, aparentemente, lo que está haciendo el DLO1 es suprimir la respuesta inmune de las plantas. Y fuera de eso, el DLO1 se expresa aquí cerca de, de la vasculatura de las plantas. Y en la vasculatura es donde generalmente los nematodos vienen a alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos dentro del laboratorio para estudiar este tipo de cosas? Pues primero infectamos la planta, ¿no? Miramos a través de genes que nos reportan la expresión de este gen y miramos qué es lo que está pasando cuando el nematodo comienza a comer. Y lo que nos está diciendo esto es que donde hay azul, ese gen está bastante expresado. Entonces sabemos que el DLO1 se expresa a muy tempranas etapas de la infección, porque esto es un día después de la infección, ya estamos viendo expresión de este gen en todo lado alrededor de donde el nematodo está haciendo una infección, y esto es comparado con el control. Y además, lo que es muy interesante también en términos genéticos y para hacer cruzamientos, es que cuando se muta este gen, cuando se elimina de la planta, esta planta también se vuelve más resistente comparado con nuestro control. Y cuando se incrementa la producción de esta proteína dentro de la planta, en estas dos líneas que son diferentes, estas dos líneas se vuelven más susceptibles comparados con el control. Pero ¿por qué no utilizamos esto directamente dentro de nuestros esquemas de mejoramiento genético? El problema con este tipo de receptores que están monitoreando las paredes celulares es que tienen unas funciones súper importantes, además de la función inmunológica. Pues, por ejemplo, este gen del que les he venido hablando, cuando ponemos muchas camaritas dentro de la planta, esa raíz queda completamente desnuda, pierde todos los pelos radiculares. Y pues una raíz sin pelos radiculares no va a ser una planta muy feliz porque no va a poder absorber muchos nutrientes y micronutrientes ni demás. Entonces se vuelve complicado el manejo de este tipo de receptores a menos que uno los entienda muy bien. Entonces la idea es intentar entender cómo es que funcionan estos receptores en lugares muy específicos de la célula. Y este tipo de preguntas es lo que la Academia de Ciencia Holandesa está apoyando dentro de mi investigación, que es desarrollar esto que se llama una tomografía de ARN. Este lindo video lo hizo mi sobrino, el hijo de mi hermana. Él estudia animación computarizada y me ayudó a hacer este video para explicar más o menos lo que es la técnica. Entonces, aquí ustedes ven un nematodo que está penetrando la raíz, escoge esta célula de la cual se va a alimentar. Las cámaras mandan una alarma, como les había comentado, a la central de policía. Y lo que hacemos en esta técnica, que es bastante avanzada, es aislar en pedacitos muy chiquiticos, pedacitos subcelulares, aislar cada una de las moléculas de RNA, de ARN. Y como no nos interesa estas secciones en las que no hay ruptura de la pared celular, pues estas secciones no nos interesan mucho, y lo que hacemos es analizar estas secciones donde hay esta ruptura celular y donde está el nematodo. Entonces estamos enriqueciendo el tejido para intentar entender muy bien cómo funciona esta camarita en el momento en el que el nematodo causó esa ruptura celular. Y pues lo más bonito de todo es que este tipo de técnicas funcionan, ¿no? O sea, uno puede tener la idea de que, uy, qué chévere, podemos desarrollar este tipo de técnicas, pero la verdad uno no sabe hasta el momento en el que hace los experimentos y mira a ver si de verdad están funcionando o no. Entonces aquí tenemos el nematodo, esta es su cabecita, este es el estilete o la agujita, y lo que hacemos es hacer cortes de 10 micrómetros, y hacemos 96 cortes de 10 micrómetros y secuenciamos todas las moléculas de RNA, es decir, las 23.000 moléculas de RNA que están en cada una de estas fracciones, y miramos qué tipo de patrones observamos comparado con nuestro control. Y pues lo que esperaríamos nosotros observar son patrones repetitivos, porque como yo les estaba contando, primero se escoge una célula,
rompe el nematodo la pared celular de la célula adyacente, luego rompe la célula adyacente, luego la adyacente. Entonces, lo que esperaremos es como olas de repetición de patrones, y eso es lo que estamos viendo aquí en estas cajitas rojas, y eso es extremadamente bonito de ver cuando uno hace un experimento pues tan extremadamente complicado. Y lo que nos permite a nosotros es mirar, por ejemplo, qué tipo de genes están siendo expresados justo al frente de la nariz del nemato. Entonces, imagínense que aquí está la nariz del nemato, estas son las 96 secciones que existen, y podemos mirar, oiga, ¿cuál es el gen que más se expresa justo frente a la nariz del nemato? Y tenemos, por ejemplo, este gen que ya ha sido descrito como un gen que es bastante importante para la infección de los nematodos de quiste. Entonces parece que la técnica sí funciona, y por eso la Agencia de Ciencias holandesa está apoyando mi laboratorio para desarrollar esta técnica con mucha más profundidad. Y bueno, pues eso es lo que yo quería contarles un poco. Y pues último, para cerrar esta charla, ya es darle los agradecimientos a muchos estudiantes de doctorado y de maestría que me han estado colaborando desde que llegué yo a este laboratorio, y a mis jefes, a la doctora Aska y al doctor Gert Smant, que han sido mis mentores, especialmente Gert ha sido mi mentor desde mi momento del doctorado, y aún ahora que es el profesor del laboratorio de nematología. Y mucha gente con la que he colaborado durante muchos años para intentar entender un poquito mejor estos nematos, especialmente a Rick Korsbagen del Instituto Hubrecht, que es con quien estamos desarrollando esta técnica de la tomografía del ARN o del RNA. Y bueno, pues las muchas compañías que también me han apoyado con su dinero, y la Agencia de Ciencias holandesa, que son los que en últimas permiten que mi investigación continúe. Si ustedes tienen cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier cosa que me quieran comentar y yo les pueda colaborar, con mucho gusto se pueden contactar a través de mi correo electrónico o a través de mi Twitter, que es José_Lozano. Si no, busquen José Lozano, Universidad de Wageningen, ahí me pueden encontrar en Google fácilmente. Y bueno, creo que eso era lo que quería contarles esta noche.